Entonces, por acá nosotros alcanzamos a ver todos los medicamentos de psiquiatría y hoy lo que íbamos a ver eran los diferentes trastornos de abuso de sustancias. Resulta y pasa que dentro de lo que ya revisamos, vimos pues los medicamentos para la depresión, los medicamentos para el trastorno obsesivo compulsivo, sí, como para cada una de las patologías que el NCLEX nos pide, en la parte de salud mental. Aparte de esas patologías, hay otro problema de salud mental muy fuerte en Estados Unidos, ¿cierto? Y pues de hecho en todo el mundo, que es el consumo de sustancias psicoactivas, que hace que precisamente existan, que sea catalogado como un problema de salud mental y que también tenga un tratamiento, que no solamente es un tratamiento medicamentoso, sino también un tratamiento que viene con algún tipo de, siempre acompañado con algún tipo de terapia, precisamente porque se entra a asimilar como un tratamiento de la conducta. ¿Listo? Entonces, uno de estos es es el alcoholismo. El alcoholismo también se denomina un desorden de adicción en el que la persona consume alcohol en grandes cantidades hasta lograr algo que se llama la intoxicación. La intoxicación no es más que consumir la sustancia y que la sustancia haga un efecto en mi cuerpo. Otra cosa muy diferente es cuando hay una sobredosis, ¿sí? Que la sobredosis es darle más de más de lo que mi cuerpo resiste de esa sustancia que me lleve a efectos nocivos en mi cuerpo. Y también vamos a tener la abstinencia. La abstinencia es cuando ya el cuerpo, ¿cierto?, se acostumbra a esa sustancia y hace un tipo de tolerancia física en la que para llevar a cabo todas pues, mis actividades de la vida diaria, el cuerpo empieza a pedirme la sustancia. Entonces, al no tener la sustancia, pues lo que hace es que empiezo a tener unos síntomas que no son unos síntomas muy confortables, sino que son todo lo contrario, son síntomas como que me exigen que consuma la sustancia. Eso pasa con el alcoholismo. Entonces, cuando hablamos de abstinencia por el alcohol, hablamos de que el paciente de repente pues deja de consumir alcohol de 24 a 48 horas después de su última bebida alcohólica y empieza con síntomas de abstinencia. Entonces, síntomas de abstinencia en el que el paciente empieza con sudor, con taquicardia, y hay algo muy importante y es que la abstinencia del alcoholismo nos puede llevar a una patología, perdónenme, que se llama el delirium tremens. El delirium tremens es una patología que se caracteriza porque empiezan a haber alteraciones neurológicas como las convulsiones. Entonces es muy importante que no dejemos que el paciente llegue a esta complicación. ¿Listo? Entonces, para eso, para tratar la abstinencia, es decir, esos signos y síntomas desagradables que mi cuerpo empieza a tener exigiéndome el consumo de las sustancias, debo tener estos cuatro grupos de medicamentos. El principal y el más importante acá son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que ya vimos, ¿cierto? Pues que actúan en los receptores GABA, ¿cierto? Pero son el medicamento de primera línea en la abstinencia por alcohol. ¿Listo? Entonces, principalmente, ¿cuál? El diazepam, el lorazepam, ¿listo? Estos medicamentos lo que hacen es que ponen el cerebro, un cerebro que está hiperexcitado porque está pidiendo alcohol, lo ponen en sistema de calma, lo sedan, porque dentro de la acción de las benzodiazepinas es entrar a sedar. Entonces disminuye esa excitabilidad del sistema nervioso central. Facilita mucho, por lo tanto, pues la abstinencia por alcohol porque disminuye esos síntomas. Entonces, reduce esos síntomas de intensidad, también nos disminuye el riesgo de convulsiones, por lo que se nos puede complicar en un delirium tremens. ¿Listo? Entonces, la benzodiazepina es el medicamento de primera línea. Además de eso, ¿qué tiene que venir? Siempre, siempre, un paciente que tiene una abstinencia por alcohol tiene que tener una benzodiazepina, pero acompañado de la benzodiazepina tiene que traer o un agonista adrenérgico alfa central o un bloqueante beta adrenérgico, ¿listo? Como el propanolol. ¿Por qué? Porque dentro de la abstinencia empezamos a ver taquicardia, hipertensión, ¿listo? Esos síntomas autonómicos. Entonces, tanto el propanolol
como la clonidina, que es un agonista adrenérgico central, entran a ayudarme con esos síntomas principalmente autonómicos y me disminuye pues el riesgo también de complicaciones por esa parte. Digamos que las benzodiazepinas sí son su medicamento principal, como que entran, sedan y generan pues esa acción de calmar el sistema nervioso central, pero viene acompañado de unos síntomas muy sistémicos como la hipertensión, la taquicardia y demás, que para eso necesito o un beta bloqueante o un agonista alfa central. Entonces tenemos la clonidina y el propanolol, ¿listo? Y además de eso, en la abstinencia del alcohol, tengo que tener vitaminas. ¿Como cuál? Principalmente, esta anótenla porque lo preguntan mucho, y es la tiamina. Resulta y pasa que una complicación de la abstinencia por alcohol es una encefalopatía de Wernicke, ¿listo? Que si no se trata, esa encefalopatía de Wernicke se me complica en una demencia de Korsakoff. ¿Listo? Y todo esto se da por una deficiencia que tiene el paciente en tiamina. El paciente que es un paciente con alcoholismo, vamos a ver que tiene desnutrición, tiene algún tipo de déficit de nutrientes, ¿cierto? Como la tiamina, como la vitamina C, como el ácido fólico. Todo esto necesita ser totalmente suplementado. Pero principalmente, y esto es pregunta de NCLEX, el paciente con abstinencia de alcohol tiene que tener tiamina para evitar la complicación, otra complicación del alcoholismo, que es la encefalopatía de Wernicke y consiguiente la de Korsakoff. Entonces recuerden muy bien que la abstinencia por alcohol me puede llevar a tres complicaciones. El primero, delirium tremens, ¿cierto? El delirium tremens, que es una patología que se caracteriza porque hay algo de psicosis, el paciente puede tener también, puede llegar a tener alucinaciones y además también alteraciones del sistema como sistema neurológico, como que, como convulsiones. Por eso es súper necesaria la benzodiazepina. También se me puede complicar en una hipertensión, ¿cierto? Por lo tanto, siempre tiene que ir de la mano con un beta bloqueante y un agonista alfa central. Y se me puede complicar también en una encefalopatía de Wernicke, por lo tanto, el paciente siempre tiene que tener una suplementación de vitaminas como la tiamina. Dentro de los cuidados importantes que ya vimos, ¿cierto? Revisamos la clase pasada. ¿Qué puede pasar con las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas pueden llegar a generar que el paciente empiece a hacer una tolerancia y se me vuelva adicto de las benzodiazepinas. Por eso un tratamiento de benzodiazepinas no debería ser a un largo plazo porque generan tolerancia. ¿Listo? Entonces, eso es el primero. Segundo, que no debo consumir ningún otro medicamento o ningún otro medicamento de venta libre que me genere sedación del paciente porque me va a deprimir el sistema nervioso del paciente, tales como cuál, como la valeriana, no debe consumir otro sedante como medicamento tipo sedante como el solpidem o como los barbitúricos porque me deprime mucho el sistema nervioso, ¿listo? Que la sobredosis de la benzodiazepina me puede llevar a una supresión del ABC, una supresión de la vía aérea, una supresión de la parte respiratoria y que esa sobredosis, ¿cierto? La revierto con un medicamento que se llama el flumazenil, ¿listo? Entonces, tener esto en cuenta en cuanto a la abstinencia por alcohol. Bien, ahora, una cosa es llevar al paciente en abstinencia, pero una muy diferente es mantenerlo en la abstinencia. Mantenerlo en la abstinencia significa que el paciente ya se le quitaron esos síntomas negativos, ¿cierto? Que se los quitó pues las benzodiazepinas, pero que tampoco tenga esa sensación de volver a consumir alcohol. Para eso es muy importante un medicamento que es el disulfiram, ¿listo? Lo preguntan mucho. Este medicamento lo que hace es ayudar a mantener al paciente en abstinencia porque inmediatamente el paciente consume algo de alcohol, le genera un efecto negativo en el cuerpo. Es decir, el paciente ya viene con su abstinencia y de repente se toma un sorbito de cerveza. Inmediatamente el paciente empieza con sudoración, empieza con hipotensión, con taquicardia, con náusea, con vómito, con cefalea. Entonces, esa respuesta como negativa
que genera precisamente la unión del medicamento con algún consumo de alcohol. Por eso es muy importante que el paciente no consuma nada que tenga alcohol. Y no solamente las bebidas alcohólicas contienen alcohol, ¿cierto? Hay algunos enjuagues bucales que contienen alcohol y demás. Entonces, por eso es muy importante que el paciente no consuma ninguna cantidad de alcohol porque inmediatamente lo que va a hacer el disulfiram, ¿cierto? Al tener ese contacto con el alcohol, es generar estos síntomas negativos. ¿Listo? Este disulfiram solamente se le coloca o solamente se le administra al paciente una vez el paciente ha dejado de beber alcohol, ¿cierto? Principalmente cuando ya no tiene estos síntomas de abstinencia. También, además del disulfiram, le vamos a administrar la naltrexona. Ojo, chicos, naltrexona es muy diferente a naloxona porque la confunden mucho. La naloxona es un medicamento que revierte la intoxicación, no, la sobredosis por opiáceos. La naltrexona bloquea esa sensación de subidón que nos da la bebida de alcohol. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, nosotros cuando bebemos o consumimos bebidas alcohólicas, perdemos algo que se llama el juicio. Entonces, el juicio es saber, ¿cierto?, que esta acción va a tener una consecuencia. Entonces, por eso cuando bebemos, creemos que cantamos, creemos que bailamos perfecto, porque no creemos que tenga una consecuencia y que los demás nos estén viendo. Entonces, eso lo que nos genera es esa sensación de subidón. Lo que hace la naltrexona es que bloquea esa sensación de subidón y el paciente ya no siente esa sensación de desinhibición. Esa desinhibición como de cómo se actuó, pues va a tener alguna consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace en sí la naltrexona. Además de eso, otro medicamento que preguntan muchísimo en el NCLEX es el acamprosate. El acamprosate también lo actúa, pero este actúa disminuyendo como ese estrés físico que da precisamente de dejar de beber. Entonces, ese estrés físico se da porque pues yo ya hice una tolerancia al alcohol, el cuerpo ya me dice que tengo que tomarme una copa de vino. Entonces, y entonces me empieza a doler la cabeza si no me tomo la copa de vino. Eso es lo que hace es lo que hace la acamprosate. Me disminuye esa necesidad física de la bebida alcohólica. Es importante que el acamprosate se empiece a tomar 7 días antes de dejar de beber, porque se demora en actuar 7 días. Entonces, muchas veces en las terapias de Alcohólico Anónimo, ¿cierto? Le dicen a la persona como que ponga una fecha para cuando va a ser su última bebida. Yo digo como mi última, me voy a dar garra esta semana, voy a tomar de lunes a sábado y el próximo domingo dejo de beber. Entonces, si el próximo domingo la persona deja de beber, 7 días antes ya debe empezar a tomarse el compensate para que precisamente le haga efecto en el momento que empiece a dejar las bebidas. ¿Listo? Este disulfiram hay que tener varios cuidados, ¿listo? Entonces, primero, abstenerse totalmente del alcohol, no consumir nada que tenga alcohol, educar al paciente en que 12 horas antes de empezar el disulfiram debe dejar el alcohol para su dosis inicial. Mm, los efectos, esos efectos adversos que genera el disulfiram, como esa cefalea, como esa sudoración, se dan inmediatamente el paciente consume una bebida alcohólica, 30 minutos a 2 horas de consumir la bebida. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto que les estoy mostrando lo preguntan muchísimo, chicos. ¿Listo? Otro de los, o de los trastornos que vemos muchísimo es el trastorno de opiáceos. El trastorno de opiáceos es cuando, y pues ahorita hay una crisis de salud pública, ¿cierto? Por lo mismo, por el consumo de este tipo de medicamentos. Les recomiendo mucho una película que se llama Los últimos 40 días, creo que se llama en Netflix, que explica muy bien este desorden de uso de opiáceos. Las personas que se vuelven consumidoras de opiáceos no casi siempre son personas que ya vienen con conductas como que están probando diferentes sustancias, sino que son las mismas personas que inician a tratar su dolor con un opiáceo. Entonces es el atleta que tuvo una lesión y empezaron a darle opiáceo, entonces empieza a generar
esa adicción porque tienen un perfil muy fácil de generar adicción. Entonces, para tratar ese desorden por opiáceos, ¿qué debemos o qué medicamentos va? Va. La metadona, ¿listo? La metadona es un agonista de opiáceos. Entonces, es muy parecido, muy parecido el mecanismo de acción a lo que hacen los opiáceos, ¿listo? Eh, Tiene muchísimos efectos adversos y por lo tanto la metadona solamente se administra y solamente se empieza el tratamiento con metadona en pacientes consumidores de opiáceos dentro del entorno hospitalario. ¿Listo? Esto lo que hace es que evita los síntomas de abstinencia, entonces evita esa necesidad física de querer consumir opiáceos. Em, Solamente se da bajo supervisión cerrada porque tiene mucho riesgo de sobredosis. Y la sobredosis me lleva a una depresión respiratoria. ¿Listo? Otro medicamento es la buprenorfina. La buprenorfina también es un agonista opiáceo, pero no tiene tanto perfil de efectos secundarios. Al contrario de la metadona, esta buprenorfina sí el paciente se la puede tomar en su casa y no necesita pues estar dentro de un ambiente hospitalario porque tiene bajo potencial de abuso, diferente a la metadona, y también no va a generar tantos efectos secundarios. ¿Listo? Ahorita lo vimos en la abstinencia del alcoholismo y también usamos en los opiáceos la naltrexona, ¿listo? Esta naltrexona lo que va a hacer es que bloquea esa sensación de subidón, esa sensación de euforia que me da cuando consumo opiáceos. Entonces, pues ya no, pues como ya no me genera ese efecto, pues ya no deseo consumirlo porque pues ya no estoy como con esa sensación. Eso es lo que hace la naltrexona. Y acompañado de esto, la clonidina, siempre la clonidina, porque pues disminuye esos efectos autonómicos que genera, como la hipertensión, la taquicardia, que me da precisamente pues cuando el paciente está en abstinencia. Bien, ahora vámonos a mirar los medicamentos para el desorden, para el déficit de atención y desorden de hiperactividad. Esto lo van a ver mucho en pediatría. Estos medicamentos son medicamentos que entran principalmente a ser el metilfenidato. ¿Listo? El metilfenidato, que hace parte de un grupo que no es un depresor, sino un excitador del sistema nervioso central. Entonces, pues el paciente que tiene desorden de hiperactividad y déficit de atención es ese niño que no puede concentrarse, que no tiene periodos de más de 5 minutos de concentración, que le queda muy difícil hacer una tarea por cierto tiempo porque le cuesta llevarla a cabo completa. Eso es el déficit de atención y para esto tengo el metilfenidato. Este es el que más van a ver que les preguntan, aunque también he visto preguntas del Guanfacin, ¿listo? De los medicamentos para tratar el desorden de la hiperactividad y déficit de atención. Tiene muchos efectos secundarios. Lo que primero tengo que cuidarle al metilfenidato es que genera una disminución de peso porque genera anorexia. Entonces no generan ganas de comer. Por lo tanto, el niño que consume metilfenidato lo que va a generar es que su desarrollo se va a ver alterado. Sabemos que el déficit de atención y desorden de hiperactividad empieza en la infancia, ¿sí? Es detectado en la infancia, pero pues es un problema crónico que se va a dar pues a lo largo de la vida. Pero entonces en la infancia estamos en una etapa muy importante que es el desarrollo motor, el desarrollo también físico, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante la ganancia de peso. Como hay anorexia, el niño empieza a perder peso. Entonces ese efecto secundario es el que más cuidamos y también el efecto secundario que más cuidamos es que genera mucho riesgo de hipertensión. Entonces, es muy importante estar mirando los efectos secundarios de este medicamento, obtener un electro como base, mirarle la presión arterial porque pues precisamente aumenta la frecuencia, la tensión arterial, perdónenme. Evitar medicamentos de venta libre que sean excitadores, ¿cierto?, del sistema nervioso porque pues va a sobreestimular.
tampoco se puede consumir con cafeína. ¿Listo? Las dosis de este medicamento deben tomarse al menos 6 horas antes de ir a la cama. ¿Listo? Este medicamento tiene una presentación especial que es que es perdónenme, la forma de liberación extendida. La forma de liberación extendida es una pastilla. Esa pastilla contiene pequeñas perlas del medicamento. Entonces, cuando yo me tomo la pastilla, lo que hago es que al consumirla, al como a lo general del día, a lo que va pasando el día, esas pequeñas perlitas se van abriendo, ¿cierto? Y se me va depositando el medicamento y me está haciendo el efecto. Por lo tanto, ningún medicamento que tenga una forma farmacéutica de liberación extendida lo debo triturar, lo debo disolver, no debo alterar su forma farmacéutica porque al consumirlo en otra presentación, pues ya sea triturado o demás, lo que va a hacer es que me va a generar mucho más efectos secundarios. ¿Listo? Monitorizar peso y talla, lo que les digo, porque pues genera anorexia y me disminuye en el niño pues este crecimiento y desarrollo pues de acuerdo a la edad. Em, en los niños vamos a ver que van a tener unos periodos libres de medicamento. ¿Por qué van a tener los periodos libres de medicamento? Es decir, que vamos a suspender gradualmente el medicamento y esto se va a hacer precisamente para quitar esos efectos secundarios como la hipertensión y la subida de peso y también para entrar a ver si el medicamento sí está generando pues ese efecto que estamos esperando. ¿Listo? Bueno, esto es lo principal. Ahora sí. Vamos a hacer nuestra práctica. No sé cuántos sabemos. Bueno, hay unas personas. Bien. Vamos a hacer nuestra práctica. Esto es basado en lo que revisamos en clase. ¿Listo? En un segundito. Entonces, vamos por acá. Recuerden que yo ya o sea, todo lo que vamos a ver aquí ya los vimos en 2 clases pasadas y lo terminamos de complementar en esta. ¿Listo? Entonces empecemos acá, veamos que la enfermera está dando educación a un cliente que recientemente tiene prescrito sertralina y regularmente toma suplementos herbales. ¿Cuál suplemento que toma el cliente es más importante que discutamos? A, equinacia, B, ajo, C, hierba de San Juan o D, hierba de valeriana. ¿Cuál de estos, chicos? ¿Cuál es el que no puedo mezclar con la sertralina? Alguien que sepa la respuesta. La T. Muy bien, la C. Es excelente. ¿Por qué? Porque la sertralina junto a la hierba de San Juan me genera algo que es el síndrome serotoninérgico. Recuérdenlo siempre, por favor. La sertralina hace parte del grupo de los inhibidores de la recaptación de sertralina, perdónenme, inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, el citalopram y la fluoxetina. Nunca, nunca los mezclo, ni con la hierba de San Juan, ni con el tramal, ni con los imaos, porque me llevan a síndrome serotoninérgico. Muy bien, ¿a quién contestó? Muy bien. Entonces, la opción correcta, hierba de San Juan. Recuerden, la hierba de San Juan es un suplemento herbal que se usa también de manera de venta libre para tratar la depresión y la ansiedad. Este como que asemeja la acción de los inhibidores de la recaptación de serotonina, la sertralina, el escitalopram, e incrementa la cantidad de serotonina disponible en el cerebro y coloca al paciente en riesgo de síndrome serotoninérgico, causando un exceso de serotonina, resultándome en síndrome serotoninérgico, que es una complicación fatal. Recuerden, este síndrome serotoninérgico está asociado con exceso de serotonina en el sistema nervioso central. Las manifestaciones incluyen ansiedad, confusión, diaforesis, hipertensión, hiperreflexia, clonus, que puede resultar cuando el paciente pues mezcla esto. Bien, chicos, vamos con esta.
En el departamento de emergencias, la enfermera está cuidando a un cliente que tuvo una sobredosis de lorazepam. La enfermera se anticipa con el médico a que le prescriba cuál medicamento. A, flumacenil, B, fenilefrina, C, epinefrina o D, naloxona. Díganme su respuesta. La imagen. Flumacenil, muy bien. Imagen. La vimos la clase pasada y hoy también, ¿cierto? El flumacenil, un medicamento que revierte la acción de las benzodiazepinas, ¿listo? Entonces, flumacenil es el antídoto de las benzodiazepinas cuando hay sobredosis. El lorazepam es una benzodiazepina. Esperaríamos administrar flumacenil a este cliente. Es incorrecto la fenilefrina, ¿cierto? Este es un descongestionante que pues se usa para la congestión. Tampoco la epinefrina, esto es una catecolamina que se da cuando hay una anafilaxia. Y la naloxona se da cuando hay una sobredosis por opiáceos. ¿Listo? Muy bien. Vamos por esto. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene bulimia nerviosa. ¿Cuál medicamento prescrito nuevo requiere clarificación? Ojo, cuando me sale esta palabra clarificación, quiere decir que vaya yo y hable con el médico y clarifique, rectifique que este medicamento sí se lo vaya a dar al paciente porque yo, dentro de mi juicio clínico de enfermería, sé que si le doy ese medicamento al paciente, pues lo que va a generar es un efecto, negativo en el paciente. Entonces, tenemos bulimia nerviosa. ¿Cuál medicamento nuevo prescrito requiere que yo rectifique con el médico? A, fluoxetina, B, bupropión, C, sertralina o D, fluoxamina. Lo vimos también la clase pasada. O sea, la pregunta es el medicamento. No entendí la pregunta, pero la fluoxetina es para la bulimia, ¿verdad? La B. Muy bien. Entonces, vamos a repasar bien la pregunta. La pregunta. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene bulimia nerviosa. Tenemos el diagnóstico. ¿Cuál medicamento prescrito nuevo requiere rectificación? Cuando me dice a mí que vaya y rectifique es porque alguno de estos medicamentos que tengo acá, si se lo pongo al paciente, le hago daño porque tiene muchos efectos adversos. Entonces, alguien me dijo el bupropión. Exactamente, esta es la respuesta. Alguien me dijo la fluoxetina es para el tratamiento de la anorexia. Sí, muy bien, la fluoxetina hace parte del tratamiento de la anorexia, por eso no quiere clarificación. El bupropión sí. Acuérdense que en clase les dije, el único medicamento que genera una disminución de peso es el bupropión. Por eso está totalmente prohibido en cualquier trastorno de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, los atracones. ¿Listo? La fluoxetina, la sertralina, que son inhibidores de la recaptación de la serotonina, hacen parte del tratamiento adjunto para los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Listo? ¿Te quedó más clara la pregunta? La persona que no lo había entendido? Sí, gracias. Listo. Entonces, el bupropión está contraindicado cuando hablamos de la bulimia porque tiene efectos negativos en el peso. La pérdida de peso no es una meta en el tratamiento para un paciente que tiene bulimia nerviosa, entonces el medicamento no debe ser utilizado. Los agentes serotoninérgicos como la fluoxetina son primariamente utilizados para manejar la bulimia nerviosa. La fluoxetina es el único medicamento que está aprobado para la bulimia nerviosa. Los otros inhibidores de la recaptación de la serotonina como la sertralina y la fluoxamina pueden usarse si no es tolerada la fluoxetina. ¿Listo? Pero el bupropión siempre, siempre debe ser totalmente abolido. Muy bien, súper bien, chicos. Ahora, la enfermera está cuidando a un cliente que tiene esquizofrenia. La enfermera se anticipa o debe anticiparse a la prescripción de cuál medicamento. A,
litio, B, bupropión, C, sertralina o D, risperidona. La risperidona. Muy bien. ¿Litium para qué lo utilizo? Para el trastorno bipolar. Trastorno bipolar. ¿Bupropión para qué lo utilizo? Para la ansiedad, creo que era. Ansiedad y depresión. ¿Sertralina para qué lo utilizo? Sí, igual es para la ansiedad Ansiedad y depresión. Muy bien. y depresión. Entonces la correcta respuesta es la risperidona. La risperidona es un antipsicótico, ¿listo? Este es un antipsicótico de primera generación o típico que dentro de todos los grupos de la primera generación está el haloperidol, el flufenacin y la clorpromacina. La segunda generación tenemos pues la quetiapina, la ciprasidona, la risperidona. Recuerden que los de primera generación solamente son para esquizofrenia. Los de segunda generación también los puedo llegar a usar en trastorno bipolar. El litium está indicado para el tratamiento de desorden bipolar. El bupropión es un antidepresivo atípico para el desorden depresivo mayor. La sertralina, un inhibidor de la recaptación de serotonina, está indicado para la depresión mayor y desórdenes de ansiedad. Súper bien. Están muy pilos. Bien. La enfermera está cuidando a un cliente que tiene prescrito un inhibidor de la monoaminoxidasa, un IMAO. La enfermera entiende que este medicamento intenta tratar ¿qué? A, el desorden de la personalidad, B, el desorden depresivo mayor, C, la esquizofrenia o D, el desorden bipolar. Los IMAOs. ¿Para qué nos ponen los IMAOs? ¿Para qué están prescritos los IMAOs? Esa era para la depresión. Para la depresión. Entonces, nuestra respuesta correcta es la opción B. Muy bien. ¿Con qué trato los desórdenes de personalidad? Con terapia. ¿Listo? La esquizofrenia con antipsicóticos y el desorden bipolar con carbonato de litio. Aunque es muy raro el uso, la verdad es muy raro el uso de los imaos, porque los imaos tienen muchos efectos secundarios, entonces se dejan siempre como la última línea si no nos funcionan los atípicos, si no nos funcionan los inhibidores de la recaptación de serotonina, si no nos funciona la terapia electroconvulsiva. Los imaos están indicados en el tratamiento de depresión severa o grave. Estos se dan cuando no se responde a terapias convencionales como los inhibidores de la recaptación de serotonina como el citalopram y la fluoxetina. ¿Listo? Em, los desórdenes de personalidad son tratados con psicoterapia, no con imaos. La esquizofrenia es tratada con antipsicóticos como la risperidona, la quetiapina, el aripiprazol. El desorden bipolar es tratado con estabilizadores del estado del ánimo como la quetiapina, el carbonato de litio, ¿listo? No con imaos. Bien, vamos por acá. Una enfermera está conduciendo la educación del cliente o está llevando a cabo la educación del cliente en cuanto a los medicamentos de un cliente, perdón, en cuanto a la medicación de un cliente que tiene un inhibidor de la monoaminoxidasa, acabamos de verlo, ¿cierto? Un IMAO. ¿Cuál de los siguientes debe evitar el cliente? Queso crema, queso suizo, leche o helado. Entonces, No sé. El queso suizo. el queso suizo. Recuerden siempre que los IMAOs no se pueden consumir con comida que contengan tiramina. ¿Qué comida contiene tiramina? Todos aquellos que necesitan bacterias para su conservación, ¿sí? Entonces, los quesos madurados, las bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, los encurtidos, tampoco las salchichas, los embutidos, el chocolate, ¿listo? Uno de esos, el queso suizo. El queso crema sí está permitido, la leche también y el helado también porque no contienen tiramina. Recuerden esto, por favor, para evitar que
efecto adverso de mezclar imaos con tiramina, la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva puede ocurrir cuando un inhibidor de la monoaminoxidasa se ingiere concomitantemente con comida que contiene tiramina. Este efecto se llama la reacción del queso porque pues, los quesos madurados tienen alto contenido de tiramina. Los imados son usados infrecuentemente, pero porque pues generan mucha preocupación por su reacción. Para prevenir esas crisis hipertensivas, el cliente que toma imados debe evitar comidas fermentadas, añejadas o ahumadas. Entonces, bebidas con maltosa, vinos, licores o comidas añejadas como los quesos, ¿listo? Porque tienen mucha comida, mucha cantidad de tiramina. Otro punto importante que vi en una pregunta y es que la tiramina también se aumenta cuando una comida no es consumida inmediatamente. Entonces, lo que se aconseja en los pacientes que tienen y que consumen IMAOs es que una vez se cocine la comida, inmediatamente la consuma y que no se haga como meal preps o que se guarde la comida porque entre más tiempo tiene de cocción la comida, más aumenta su nivel de tiramina. ¿Listo? Bien. La enfermera está revisando una nueva prescripción de medicamentos para un cliente que está tomando carbonato de litio. ¿Cuál medicamento requiere rectificación con el médico? Recuerden, cuando me dice rectificación es porque no puedo mezclarlo con el litio. A, la venlafaxina, B, la hidroclorotiazida, C, la gabapentina o D, el verapamilo. La B. Muy bien, la hidroclorotiazida, porque la hidroclorotiazida es un diurético. Y recuerden que nunca mezclamos litio con diuréticos porque precisamente lo que hace el diurético es deshidratar, ¿cierto? Poner al paciente también en hiponatremia, ¿por qué no? Y todo paciente que esté deshidratado y con hiponatremia me pone en riesgo de generar una toxicidad por litio. Listo, muy bien. Entonces, el cliente que está tomando litio debe ser instruido de evitar la deshidratación y la hiponatremia. El litio es una sal. Cuando el cliente disminuye su volumen de fluido, la droga se acumula aumentando el nivel de litio. La hidroclorotiazida es un diurético tiazídico que está contraindicado para el cliente que toma litio porque tiene la habilidad de disminuir el fluido y los niveles de sodio. La venlafaxina es incorrecto, es un inhibidor de la recaptación de serotonina que se usa para la depresión y la ansiedad. Se debe usar con precaución cuando se combinan antidepresivos con litio por el riesgo de pues, un síndrome de serotoninérgico, pero pues es apropiada la combinación. La gabapentina es un anticonvulsivante que a veces también nos ayuda en el dolor neuropático y en la ansiedad. Tampoco hay problema de mezclarlo con el litio. El verapamilo es un bloqueante de los canales de calcio que también se usa para la estabilización, que a veces se usa también en la estabilización del estado de ánimo. Este puede incrementar los niveles de litio muy poquito, pero no está contraindicado, ¿listo? Entonces sí se debe monitorizar, pero no está contraindicado. Bien. Un cliente que está tomando litio para desorden bipolar está experimentando vómito, diarrea, visión borrosa. Su nivel de litio está en 2,5 miliequivalentes litro. La enfermera sospecha de que qué hallazgo está ocurriendo. A, una toxicidad por litio. B, una reacción alérgica al medicamento. C, una reacción normal al litio. O D, el litio está demasiado bajo. La toxicidad. Toxicidad grave. Recuerden porfis que a partir de 2 hablamos de una toxicidad grave por litio. Nivel normal del litio, por favor memorícenselo, es igual que el nivel de creatinina, de 0,6 a 1,2. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que el nivel del litio de 0,6 a 1,2, pero si se aumenta por encima de 1,5, ¿qué pasa? Ya hay toxicidad. Entonces,
El nivel de litio es de 0,6 a 1,2. Cualquiera que esté por encima del 1,5 indica que hay una toxicidad sérica por litio. Los síntomas de la toxicidad son vómito, diarrea, visión borrosa, dolor abdominal, temblores, tinnitus, ¿cierto? Esos son los síntomas de la toxicidad por litio. Muy bien. Estas se las dije como, se los recalco muchísimo porque me salió en mi NCLEX. La enfermera está cuidando a un cliente que recibe un tratamiento antipsicótico. El cliente ha desarrollado acaticia. La enfermera debe anticiparle al médico que le prescriba cuál medicamento para la acaticia. A. Modafinil. B. Propanolol. C. Venlafaxina. O D. Duloxetina. El propanolol. Exacto. Muy bien. Propanolol. Muy bien. Muy bien. Entonces, la acaticia es un efecto extrapiramidal, ¿cierto? Se ve mucho como efecto adverso de los medicamentos antipsicóticos. Es el tratamiento efectivo para este es el propanolol, ayuda a tratar pues esa sensación de inquietud que generan estos medicamentos. El modafinil es un medicamento que se usa en la narcolepsia y en el déficit de atención. No trata la acaticia. La venlafaxina, un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿cierto? Es un antidepresivo, no trata la acaticia. Y la duloxetina también es un medicamento antidepresivo, no trata la acaticia. Chicos, muy bien. Entonces, pues esta era la idea el día de hoy, como terminar de ver esta parte de sustancias psicoactivas, todo lo de medicamentos de la salud mental, hacer una pequeña práctica. Estas preguntas, de hecho, son preguntas extraídas de bancos de preguntas como Archer, YouWord y también del de enfermera en Estados Unidos, para que ustedes tengan un ejemplo claro de que si uno estudia el contenido, es literal lo que le va a salir en la práctica. Por favor, pues para la próxima clase ya terminamos esta parte. No sé si alguno quiere proponer un tema que quieran que revisemos la próxima clase, el próximo viernes, que sienta que le esté costando mucho. Estamos abiertos a sugerencias. Disculpe una pregunta. En lo que es medicamentos de cardiovascular, ¿eso sería más adelante? ¿Que nos ayuden con una clasecita de eso? Si quieren, el próximo viernes empezamos medicamentos de cardiovascular. Entonces sería nuestra próxima clase. El próximo viernes hacemos el tema de estos medicamentos. Muchas gracias. Está perfecto. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vemos el próximo viernes. Nos vamos a ver siempre pues a las 4 de la tarde. Espero pues que estas clases les estén funcionando muchísimo. Recuerden que si no entraron a las pasadas, también están grabadas en nuestro canal de YouTube para que las revisen. Y nada, espero pues que esto esté siendo de mucha ayuda para su estudio y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Gracias. Igualmente, chicos, que estén bien. Gracias.